Damos gracias a Dios por el día que hemos tenido, como les decía, celebrando el Día del Padre, cada uno en sus casas. Imagino en esta noche algunos todavía están celebrando. Siempre es así, en domingos cuando hay actividades la gente igual sigue de largo, 11 y está toda la familia, así que si nos están viendo en las transmisiones, muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche. Pero también hoy día, y quiero por ahí contar en la mañana tuvimos un buen tiempo, donde algunas personas al final tenían duda de su salvación, y quiero contar un poquito ahí que se me acercó una persona después en la mañana que terminé de predicar, y se me acerca y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y yo le digo: ¿por qué, hermano, quiere hablar conmigo? No, es que yo levanté la mano al final, y la persona que fue a hablar conmigo me dijo: ¿sabes qué? El que mejor te puede responder es el pastor, anda a hablar con el pastor. Y estoy contando un poco la anécdota de esta mañana porque yo hice una invitación de que las personas tuvieran la seguridad de estar en la presencia de Dios, vivir en el cielo, ¿cierto? ¿Se acuerda del tema de la mañana? Pero la persona me decía, este hermano me decía: pero pastor, yo me siento indigno de poder llegar a la presencia de Dios. Yo no creo que pueda llegar a la presencia de Dios. Entonces yo compartí con él, a la final era simplemente un error de concepto de él, y que es el error de concepto de muchos de nosotros. Cuando llegamos a la iglesia de Dios pensamos que vamos al cielo por obras, por dignidad, por portarme bien, y le hice ver que no, que es a través de la sangre del Señor Jesucristo que somos libres de toda condenación, y que a veces las cosas que hacemos es parte de nuestra naturaleza, pero que en Cristo estamos cubiertos. Y cuando veo su rostro, eso es increíble, como uno ve una persona que comprende lo que es la salvación en Cristo. Su rostro cambió y me dijo: me saqué un peso, yo pensé que nunca iba a poder llegar a ese lugar. Él terminó confesando a Cristo como su Salvador, y increíblemente como uno ve la paz en esas personas cuando toman una decisión como esa. ¿Y por qué cuento esto? Porque después, conversando, él me dijo que él venía a la iglesia y que en la iglesia él se sentía mejor. Desde que empezó a venir a la iglesia se siente mejor. Y yo le dije: mira, a la noche voy a estar hablando de eso, y si no sé si nos está mirando, pero en realidad, ¿por qué nos sentimos mejor estar aquí en la iglesia? Vamos a estar hablando de eso. Quiero invitarla a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, por favor. Lucas 10. Y vemos aquí una historia en Lucas 10. Muchos de ustedes han escuchado esta historia, la historia del buen samaritano, ¿cierto? ¿Han escuchado esa historia? Donde el Señor justamente habla aquí y dice en el versículo 25 al 37, ¿les parece que leamos alternadamente? ¿Quiere leer o no? ¿Amén o no? ¿Quiere leer? Sumémonos entonces a la lectura, vamos leyendo alternadamente del versículo 25 al 37. Dice así la palabra de nuestro Señor: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
cierto día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede les voy a permitir que lo lean nuevamente porque lo leyeron re mal. Cada uno hacía como bien le parecía. ¿Ya? Versículo 36, todos juntos y sincronizados. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién pues de estos 3 parece fue ¿Tienen Biblias de diferentes versiones o hay un problema? 2 por. Claro, hay algunos que están acelerados en el por y otros, ok. Versículo 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Conocemos esta parábola. Es una parábola muy hermosa, es una parábola que muchos teólogos han hecho una interpretación de este evento muy bonito y que realmente quiero compartir con ustedes en esta noche, que venía con esa pregunta de por qué, como me decía este hermano, por qué nos sentimos bien. Pero nos sentimos bien, primero que nada, porque estamos en un lugar donde, me estoy refiriendo a la iglesia, nos sentimos bien porque es un lugar donde nos curamos. Es un lugar donde llegan los enfermos y aquí reciben píldoras en sus vidas espirituales, en sus vidas emocionales. A este lugar vienen enfermos. A este lugar no viene gente justa, correcta, perfecta, no viene gente sana a este lugar. Por eso uno se siente bien. ¿Quién es el que se siente bien? El que estaba enfermo y mejora. Pero el que está sano, ¿de qué se siente bien? Les digo algo, la iglesia es un lugar donde justamente viene gente como aquel hombre que estaba mal, pero llegó a este lugar y recibió tranquilidad. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios en esta noche y qué nos va a decir ella. Padre, gracias Dios en esta noche de permitirnos estar aquí en tu casa. Dios mío, gracias por permitirnos poder escucharte a través de tu palabra, que es la que habla a nuestros corazones. Gracias porque nos permites también poder honrarte y alabarte con los cantos. Y mi Señor, por todo lo que vas a estar haciendo en nosotros. Como decía hace un momento, estamos en el lugar donde necesitamos ser sanados, necesitamos ser curados, necesitamos, Dios, la paz. Y por eso, Padre mío, obra en nuestros corazones y obra en cada uno de mis hermanos en esta noche. A aquellos que están siguiendo las transmisiones también, que puedan por la pantalla quizás experimentar que la palabra de Dios está calando en sus corazones. Gracias, mi Señor, por todo, por nuestros hijos. Bendícelos, Dios. Bendice también a los padres que en este día han celebrado su día. Gracias te damos, Dios, por todo. Acompáñanos en esta noche, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que se da cuenta usted cuando el Señor habla acerca de esta parábola, y en especial dice en el versículo 30, si usted lo ve ahí, respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía. Eso es interesante cuando uno hace un análisis de la Escritura. Todos los textos en la Escritura muchas veces nos están hablando mucho más profundo de lo que nosotros leemos. Porque la palabra descender en la Escritura, ¿sabe qué es descender? Es bajar, es estar mal. ¿Se acuerda usted de Jonás? ¿Se acuerda de la historia de Jonás? Si usted hace un análisis del texto del libro de Jonás, se va a encontrar que Jonás estaba en una ciudad y descendió a Jope y descendió a la barca y de la barca descendió dentro de la barca, en el fondo, en el camarote abajo. Y después descendió al mar, lo echaron al agua. Y después vino un pez muy grande. ¿Cómo se llamaba el pescado? Plum. Y se lo llevó a los abismos. ¿Alguien que estaba aquí? Aquí, aquí
aquí. Descender en la Escritura es estar mal. Y la Biblia parte diciéndonos, aquí en esta historia, en el versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Y es interesante ese término, porque siempre, cada vez que se menciona Jerusalén en el Nuevo Testamento, se dice que se sube a Jerusalén, no se desciende a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es una ciudad bien asentada, dice la Escritura, en lo alto. Pero geográficamente Jerusalén está en un hoyo. ¿Ya? Pero como Jerusalén representa la casa de Dios, está en lo alto. Pero dice, y descendía de Jerusalén. Cuando nosotros descendemos en la vida, no nos va bien. Y después dice, y cayó. Descendió, cayó, bajando. Si usted se da cuenta, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron y dejándole en medio muerto. Así que, en cierta manera, quiero explicarte lo que dicen algunos intérpretes, estudiosos de la Escritura, para entender primero que había un hombre que descendía de Jerusalén y este hombre cayó. Muchos hombres o muchos teólogos hablan de que este hombre simboliza a Adán y su caída. Porque ¿qué sucedió con Adán? Y nosotros lo conocemos como eso, como la caída del hombre. Y cayó. ¿Dónde cayó Adán y Eva? ¿Fueron heridos? ¿Fueron heridos Adán y Eva? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué quedaron medio muertos? ¿Qué les dijo el Señor? Si comiereis, moriréis. ¿Murieron? Sí, pero a la vez estaban vivos, medio muertos. Entonces, simbolizando, muchos dicen que está simbolizando la caída del hombre en el huerto del Edén, esta historia que el Señor Jesús les estaba hablando a ellos. Pero vemos justamente que a la final estos hombres vienen, y si usted se da cuenta, en la historia, mire lo que dice, versículo 31, aconteció que descendió ¿qué dice? Sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Veníamos de la caída del hombre. Aparecieron los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿qué pasó? ¿Podrían sanar un alma? ¿Podían sanar a un hombre de la salvación, darle salvación a un hombre? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Podían dar salvación a un hombre, un sacerdote? Nunca lo van a hacer. Por eso, simbólicamente, pasó de largo. No podía hacer nada por ese hombre. Después, ¿qué nos dice el versículo que estamos leyendo? Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó. ¿Y quiénes son los levitas? Líneas sacerdotales también. Y no pudieron hacer nada. Pero cuando usted dice, y asimismo un levita llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, ¿sabe qué es lo que era un samaritano? Y ustedes van a decir, los que son de Samaria. El gentilicio. No, los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Si un judío, yo me casaba con alguien que no era judío, yo y mis hijos eran desechados del pueblo. Y esta gente se iba a vivir a las afueras, hacia Samaria. Ahí estaban todos los desterrados. Pero tenían tradición judía, pero tenían tradición gentil. Y dése cuenta, los sacerdotes o los levitas que eran judíos deberían haber ayudado a ese hombre a sanarlo. Pero pasaron de largo y un samaritano, dice la Escritura, y un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y qué nos dice más adelante para resumir la historia? ¿Qué le echó? Aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El aceite en la Biblia, ¿qué representa por lo regular? El Espíritu Santo.
¿El vino? La sangre de Cristo. Entonces ese hombre está representando, acuérdense, el hombre viene con la caída de Adán, pero vino alguien que lo cuidó. ¿Por qué dijo y lo dejó en el mesón? ¿Para qué? Lo cuidaran. Mientras el Señor, ¿qué hizo? Siguió su camino. ¿Quién era el Señor que siguió su camino? Jesús. ¿Y a dónde dejó al enfermo? ¿En el dónde? En el mesón. ¿Quién es el mesón? La iglesia. Esa es la razón por qué estamos aquí, para ser sanados, para ser cuidados, porque todavía hay heridas en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero algún día todo eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor que nos dejó ahí va a volver. ¿Cuántas monedas dejó para nuestro cuidado? ¿Cuánto? 2 denarios. Muchos teólogos piensan que se refiere no. Acuérdate que el Señor se fue, pero dejó 2 denarios a la iglesia o al mesón para que los cuidaran. ¿Qué tiene en su mano? Bien, Marco, ¿qué entonces qué tienes tú? La Biblia. ¿Y en la Biblia en qué se compone su separación? Antiguo y Nuevo. Muchos teólogos piensan que lo dejó al cuidado del mesón y dejó la Biblia para ser enseñada por los líderes para poder sanar las heridas de las personas. Y la Escritura nos dice justamente que la predicación de los apóstoles es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso miramos eso y es realmente precioso al mirar cómo Dios a través de una parábola quizás podría estar aplicando perfectamente a nosotros. Pero ¿por qué estamos aquí? Mi hermano, quiero decirte que tú estás aquí en este lugar, en este mesón, para ser sanado, cuidado, curado, mientras algún día viene el Señor. Con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, nos dice Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán. Estamos siendo sanados. En Mateo, por favor, busquen su Biblia, Mateo capítulo 9, versículo 12. Como te decía hace un momento, si el mesón representa a la iglesia, entonces ¿cuál es el deber de la iglesia? Simplemente, mi hermano, es la iglesia un lugar de cuidado para gente que cayó. No es para gente perfecta. La iglesia no es para personas que se consideran mejor o que están sanos. La iglesia es para gente que necesita cuidado. Y dice en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 12, si usted quiere leer, por favor, léalo fuerte, Mateo 9, 12, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, nos dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? La persona o el samaritano que ayudó y pescó a este hombre y lo dejó para que fuera sanado. ¿Ese hombre cómo estaba? Mal. ¿Dónde lo dejó? En el mesón. Si hacemos la aplicación que el mesón es la iglesia, entonces, ¿qué tipo de persona conforma una iglesia? ¿Qué cosa? Está ahí enfermo. Mira al que está al lado tuyo, míralo y dile, soy enfermo. Medio carismático eso, pero el que está al lado tuyo está enfermo y por eso está en este lugar escuchando predicación. Enferma, es fea. No, yo dije enfermo nomás, por si acaso. Y es verdad, porque nosotros, no sé en qué momento, y ese ha sido un gran conflicto en la iglesia por años, es que no sé, que la gente piensa que en la iglesia viene la gente mejor, gente perfecta.
siendo de que aquí venimos enfermos. Pero sí tenemos claro que para ser sanado, necesitamos reconocer que estamos enfermos. Hay mucha gente que no se considera. Yo te digo, no, si usted me pregunta a mí, Pastor Luis, ¿usted está gordo? Adivine qué le voy a decir. No, estoy justo en mi peso. ¿Y ustedes qué van a decir? Segurito. ¿Qué tendría que hacer yo para saber si estoy bien o mal? No. Reconocer, no. ¿Qué lo dijo? ¿Qué dijiste? Ir al doctor, ir al especialista. Aquí todos se creen doctores. Todos ustedes, ¿hay algún aquí un doctor aquí? ¿Y por qué están diciendo que estoy gordo? ¿Son doctores ustedes? ¿Qué pasaría si yo tengo huesos anchos? Y no es gordura. ¿Le confieso algo? He tenido la oportunidad en muchos años trabajar con deportistas de alto rendimiento. A los deportistas de alto rendimiento todas las semanas se les pesa. Todas las semanas. Y de repente venía, no sé, hoy día lo estaba mirando Richard Paredes, ubican a Richard Paredes, hoy día entró a jugar en el partido de Serena. Él es cristiano, es hijo de Dios, los papás crecieron en una iglesia bautista. Ese salió duro, lo he tratado de traer aquí, pero no hay caso, pero oren por él. Hoy día entró en el segundo tiempo, delantero de Serena. Y conversábamos siempre con Richard y hablábamos, y el día lunes que a veces yo iba para allá, le tocaba pesaje. Y se subía Richard, y si usted viera a Richard, aquí una marraqueta a mi hermano de puras calugas, brazo tonificado, se subía a la pesa y le decía el médico ahí, estás pasado de peso. Y yo entre mí, yo me miraba a mí, miraba a Richard, yo decía, puro músculo. ¿Y sabes qué? Si usted viera a Richard, si un día lo ubican o lo ve en la tele, ¿usted pensaría que él está sobrepeso? No. ¿Pero qué le dijo que está sobrepeso? ¿Y sabe quién es el doctor? Es la palabra de Dios que nos dejó el Señor Jesucristo. Si usted quiere saber si está bien o está mal, entonces tiene que venir al doctor, a la iglesia, y que la palabra empiece a hacer un análisis profundo en su vida. Y posiblemente que usted por fuera se ve esbelto, se ve como Richard, pero al final de la predicación usted se quiere puro morir porque el Señor a través de su palabra le hizo ver que usted no está bien. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que el Señor no te dice que estás mal, sino también te cura. Así que no me juzgue más porque en una de esas se está equivocando conmigo. Por eso el Señor dijo en Mateo 9, versículo 12, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Se ha dado cuenta? Que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero yo he escuchado lo siguiente y lo anoté aquí. No voy a ir a la iglesia, pastor, porque no ando bien con mi esposo. Si no está bien, ¿a dónde tiene que ir? Al doctor. Si las cosas en su cuerpo no están bien, tiene que ir al médico. Si está teniendo problemas en su matrimonio, ¿a dónde debería ir? Si tiene problema con alguien, con un hermano, si hubo una confrontación con un hermano, ¿a dónde tengo que ir? ¿Al doctor? ¿A la iglesia? ¿Al mesón? ¿O mejor me voy? Por eso el Señor Jesús dijo bien claro, los sanos necesitan médico.
Si usted está aquí es porque usted está reconociendo que está enfermo y que necesita que Dios ministre su vida a través de la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 'Vamos al texto, a Lucas 10. Vamos a Lucas 10, versículo 35. Si usted se da cuenta, cuando vemos aquí en el libro de Lucas 10, el Señor dice que subió a esta persona a la cabalgadura y lo llevó justamente al mesón, y dice en el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios. Yo le decía, muchos estudiosos piensan o creen que es una aplicación del Antiguo y el Nuevo Testamento en conjunto, pudiendo ayudar a la sanación de un hombre, y te aseguro que sí lo hace, porque no sé si para ti hay pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo que han traído sanación a tu vida. No sé a ti, a mí sí. Hay muchos pasajes donde, por ejemplo, el Señor me dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es un pasaje que a veces uno lo aplica en su vida cuando no sabe qué hacer, y Dios ayuda, sana. Pero en el Nuevo Testamento también, como Romanos 8, versículo 35 en adelante, que no hay ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que nos podrá separar del amor de Dios. Pasajes que me dan seguridad y protección. Me están sanando. Y Él se los dio al mesonero. Así que cuando vemos ahí, ¿qué dice? Versículo 35. Y se los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Es maravilloso porque no solamente se encargó de ayudar y pagar el Cristo, sino dice, voy a volver por el enfermo y me lo voy a llevar. Eso es lo que va a hacer Cristo, como decía por ahí Gino recién, el Señor en su segunda venida. Así que mi hermano, cuando tú te das cuenta que este samaritano está diciendo justamente, yo te lo pagaré cuando regrese, es una hermosa promesa. Por eso los sanos, mi hermano, dice la Escritura, los sanos no necesitan nada, son los enfermos. Si usted no se considera un enfermo, no necesita a Cristo. Si usted no se considera un enfermo, no necesita a la iglesia. Pero si usted se considera un enfermo que necesita mejorar, si usted se considera una persona que necesita cambiar en su vida, entonces usted necesita a la iglesia. Y mientras está cuidando, está siendo cuidada en el mesón, no se olvide que va a venir algún día Cristo por usted. Pero hoy día hay mucha gente que cuando no se siente bien, en vez de estar en el consultorio, se están haciendo agüitas de monte en la casa. Se están tomando una píldora por YouTube. Porque piensan, y ojo, y que de eso hay que tener cuidado, que hoy día hay mucha gente que se está tratando de sanar a través de YouTube, a través de TikTok, con un mensaje, con una predicación de un X pastor, con una enseñanza, con un libro. Pero yo te digo que el Señor nos dejó la santa palabra de Dios y puso, dice la Escritura en Efesios 4, a hombres delante de la iglesia para poder justamente apacentar la grey. Ese es el modelo que yo no escogí, sino ese es el modelo que Dios escogió. No tiene nada de malo mirar algunos mensajes por YouTube, pero déjeme decirle algo.
De repente yo también busco, leo, escucho, me gusta a veces alimentarme, pero no vivir de eso. Y sabes que por lo regular, dependiendo de las páginas, alrededor de un 80% de lo que usted puede encontrar en YouTube del mundo cristiano está correcto. Pero cuidado con ese 20%, porque ese 20% te puede desviar y te puede realmente trastornar, ni siquiera enfermar, te puede trastornar. Así que cuidado también donde nos alimentamos o donde nos sanamos. Porque si voy al hospital para que me sanen y de repente ahí en la esquina hay un curandero, ojo, cuidado con lo que escuchamos. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos ir a Dios y yo creo que es el único, Dios, el único que nos puede diagnosticar. Para los que están tomando nota, como buen bautista, punto número 1. Dios nos puede diagnosticar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a Romanos. Romanos 3, versículos 10 al 12, le invito a leerlo, hermano, todos juntos. Romanos 3, del 10 al 11, los enfermos de esta congregación y enfermas, léanlo fuerte, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermano, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Te quiero decir que Dios hizo el diagnóstico. Y el diagnóstico de la gente que viene a la iglesia. ¿Usted viene a la iglesia? Sí, porque está aquí. Entró a la iglesia. El jazz le tomó la presión. ¿Sí o no? Usted llegó, ya le dijo, ¿qué le dijo? Bien, ¿y tú? Le dijo, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Hola, Jan, bien, ¿y tú? Le dice, le hizo ya el diagnóstico, usted entró y llegó a la iglesia. Lo primero es que cuando usted se siente en la casa de Dios, Dios le hace un diagnóstico. Y el diagnóstico viene inmediato. Si usted llegó a la iglesia, le quiero decir que no hay justo ni aún uno. No hay ninguno de los que entró a la congregación que haga lo bueno. Pero hay algunos que a veces entran al diagnóstico y saben más que el médico. ¿Sí o no? ¿Sucede? No, doctor, si es que a mí no me duele donde usted dice. Hace muchos años atrás, les voy a contar mi experiencia médica. Andaba con un dolor en el gemelo, en el lado izquierdo, en el lado derecho del gemelo de mi pierna derecha. Y cada vez que caminaba me pinchaba el gemelo ahí. A la final, yo dije, no, debe ser menisco, yo creyéndome médico. A la final digo, voy a ir donde el doctor. Fui donde el doctor, llegué donde el doctor y me dice, ¿qué te pasa, muchacho? Me dice, doctor, ¿sabe qué? Es que me duele aquí en la rodilla abajo, me clava. Me dice, a ver, acuéstate en la camilla. Ya para mí eso fue raro. Y me dijo, y me hizo levantar el polerón y empezó a tocarme. Y yo dije, a ver, aprieta la guata. ¿Qué me dolía a mí? La rodilla. ¿Y qué anda haciendo con mi estómago? Y me toca y me dice, ah, sí, hernia, por eso te pincha la rodilla. Sí, tenía una hernia inguinal, que yo no me había dado cuenta. Pero ese era el dolor.
Resulta que la hernia estaba piñiscando un nervio que llegaba a la rodilla. Así que si alguien anda con dolor de rodilla, ojo, no soy médico yo, pero por si acaso. Y yo le digo al doctor, primera vez que veo que es que dijo es común, es muy común, dijo que si alguien tiene una hernia inguinal le piñisque la rodilla. Hernia. Y me dice, ¿te quiere operar? Yo le dije, sí. ¿Tomaste? ¿Cómo me dijo? ¿Tomaste 11? No. Estoy siendo medio descriptivo, pero es que fue así. Me dijo, entonces, porque si no tomaste 11, entonces tenés tu guatita vacía, entonces te metemos al tiro. Y me operó al tiro. Hernia, todo. 10 de la noche, operándome. La anestesista, mi cuñada, justo a la Marce le tocó ese turno, mi cuñada, ella me anestesió y me dijo, ¿queréis dormir o queréis ver todo? No, lo que tú quieras. Ya durmamos. Desperté al rato, operado, al otro día, 11 de la mañana, para afuera. Dios es bueno. ¿Cuánto me salió? 0. Y hay gente que lleva meses, años esperando. Dios es bueno. Pero solamente para decirte que si no voy al médico, yo pensé que era un problema de menisco, que era un problema de rodilla, un problema de líquido y un problema... Bueno, los que nos creemos a veces que somos mejores. Y es por eso que mucha gente en la congregación a veces no quiere ser diagnosticado por Dios y se hace un autoanálisis. Y en ese autoanálisis no le está pasando nada, Él está bien. Él es bueno, Él no se equivoca, Él es perfecto, es aquí, es allá. El resto está mal. Mi hermano, tenemos que ir al Señor y preguntarle, Señor, haznos un diagnóstico, examíname, oh Dios. Vamos al Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si usted se da cuenta de lo que está diciendo el salmista está diciendo que quiere que Dios lo examine. Cada vez que usted venga a la iglesia, es lo que usted tiene que, al llegar a este lugar, Dios lo va a examinar y lo primero que Dios va a decir, no hay justo ni aun uno. Todos pecamos, todos hacemos errores, todos hacemos allá, pero ahora, obviamente, después del diagnóstico, ¿qué viene? El tratamiento. Viene la receta, viene lo que tenéis que tomar. Y sabes que eso es lo que Dios también quiere y eso es la razón por qué estamos aquí en la iglesia, porque Dios no solamente te diagnostica, Dios también te dice lo que tienes que tomar. En el libro de Proverbios, que están cerquita ustedes ahí, Proverbios 4, versículo 20, Proverbios 4, versículo 20, hasta el 22, y se los dejo a ustedes, Proverbios 4, versículo 20 al 22. Después del diagnóstico, viene justamente la receta, la solución. Y dice el libro de Proverbios 4, Proverbios 4 del 20 al 22, todos juntos, de hijo mío en adelante, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Mire lo que nos está diciendo el Señor, que la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. Cada vez que usted viene a la iglesia y si usted viene buscando ser sanado, entonces usted, de parte de Dios, va a recibir medicina para todo su cuerpo. En la medicina de Cristo hay vida, por si acaso. Jesús murió por ti,
porque yo, y por mí, porque yo no era justo, yo era un pecador. Cristo murió por los que estaban enfermos, no por los que estaban sanos. Cristo murió por los pecadores, no por los que no se creen pecadores. Por eso el Señor nos recalcó algo bien importante en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Si ustedes están ahí, Proverbios 3, del 7 al 8 dice, Proverbios 3, del 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, no te recetes tú mismo, no te examines tú mismo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio, ¿para qué cosa? Se da cuenta, y algo que me llama la atención de ese texto, en especial de ese texto, que ¿qué nos hace bien? Según ese texto. No, lea lo que ¿qué dice? No respondan automáticamente. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos hace bien de ese texto? Apartarse y temer nos hace bien. Pero te falta una. No seas sabio. Entonces, mi hermano, ¿qué quiero decir con esto? Cada vez que tú dices, es que yo creo, ya estamos con problemas ya. Podríamos decir, es que la Biblia dice, eso es algo diferente. ¿Quiero sanarme? ¿Te quieres sanar tú? Entonces lo primero que tienes que hacer es dejar de yo creo. Sino, ¿qué dice Dios? ¿Qué me está transmitiendo Dios con su palabra? Tú escuchas una frase aquí, más allá de las frases que yo digo, más allá de los ejemplos que yo doy, el Señor, y eso le explicaba hoy día al hermano, que es tan maravilloso porque tenemos una palabra que es viva. Se han ido perdiendo los amén en esta iglesia, no sé por qué. Cuando usted cree algo que la Biblia lo dice, o yo digo una frase que es bíblica, uno debería responder con energía, amén. Porque lo dice así el libro de Apocalipsis. ¿Sabe cuál es la palabra que más va a repetir en el cielo? Amén. Así es, Señor. Estoy de acuerdo contigo. Entonces es un concepto, por eso te digo, cuando el Señor en su palabra justamente nos trae su palabra, nos confirma su palabra, la palabra de Dios, lo decía recién, que es viva y eficaz, es por eso que yo leo un versículo X y ese versículo le ayuda a los hermanos de esta banca que tienen un problema de salud. El mismo versículo le ayuda a esta banca que tienen problemas en el matrimonio. Le ayuda a esa banca que tienen conflictos familiares. Le ayuda a esa banca por gente que está sin trabajo. El mismo versículo. ¿Y sabe qué me dice la gente por lo regular después de predicar? Es como que alguien le contó a usted mi vida, pastor. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado o no? ¡Ay! ¿Quién fue con el cuento al pastor? Nadie. El Espíritu Santo te ama. Dios te ama. Y la palabra, como es viva, va y cala en tu corazón, en lo profundo y en lo que necesitas. Es vida. No así cuando tú lees un libro. Cuando tú lees un libro es para todos igual. La Caperucita Roja sonó nomás, y para todos sonó. Listo. Y el lobo era el malo. Listo. No hay tanta interpretación, pero la palabra de Dios es viva. Por eso, ¿quieres estar tranquilo en nuestra iglesia? ¿Quieres estar sano? No seas sabio en tu propia opinión. No creas tener la razón. Que hable la palabra, porque es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Debemos conocer, mi hermano, por si acaso, cada día más a Dios a través de su palabra.
Lo leíamos en el Salmo 23, que Él estará con nosotros todos los días, que Él nos guía a través de su Espíritu Santo, que Él nos apacienta. Mientras más tiempo pasamos con el Señor, entonces más conocemos de Él, más medicina a nuestros huesos, mucho mejor para nuestra vida. Dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseña a los hermanos, está hablando Pablo a un pastor joven, le está dando un consejo a un pastor. Se cree que más o menos Timoteo tiene que haber tenido alrededor de 27 años. Cuando Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, o enseña esto y serás buen ministro a un pastor que estaba recién empezando. En los tiempos antiguos, un pastor de 25, 27 años era sumamente jovencito en su experiencia. Pero Pablo a la final le está diciendo, no interesa tu edad, interesa tu relación con Dios. Y le dice a él, a este joven pastor, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has. Entonces la función del pastor, la función de los ministros de Jesucristo es nutrir con la palabra de fe a los hermanos. Buena doctrina y que esa doctrina viene adquirida. Porque dice has seguido. En especial, ¿cuál era la doctrina que traía Timoteo? Traía para mí 3 doctrinas en su vida. Personalmente, mi opinión. La doctrina de su abuela, la doctrina de su madre y la doctrina del apóstol Pablo. Estas 3, porque la palabra doctrina es enseñanza. ¿Y se acuerda Pablo cuando le dice a Timoteo, has aprendido bien de tu abuela Loida y tu madre Eunice? Habían personas detrás con muy buena enseñanza que ayudaron en la formación para que él fuera un gran predicador, un buen predicador. Por eso, mi hermano, nosotros necesitamos en nuestra vida a veces una cucharadita de fe. Necesitamos una fe genuina, una fe que viene con buena enseñanza. Y no una fe apoyada, como lo decía hace un momento, en nuestra propia opinión, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos que va a resolver cosas. Mi hermano, no es así. ¿Se acuerda usted cuando el Señor ahí en la historia, en la Biblia, nos habla de Gedeón, cuando van a esa batalla? ¿Se acuerda? ¿Y se acuerda cuánta gente había? 32,000. Y el Señor le dice a él, no vas a ir con esa cantidad de soldados, vas a ir con mucho menos, porque no quiero que ustedes se apoyen en su propia opinión. No quiero que ustedes ganen batalla por el número. Solamente necesitamos aproximadamente un número reducido. De 32,000, ¿cuántos terminaron? 300. Anda la guerra solo con 300. No con 32,000. ¿Y sabe por qué con 300? Para que no te apoyes en tu propia opinión, sino dependas constantemente de Dios. Necesitamos más fe a veces. Y es por eso que venimos a la iglesia. Pero cuando a nosotros nos recetan, ¿se ha dado cuenta de que a veces estamos enfermos, vamos al médico y el médico nos dice, tienes que comprar esto? Y te pasa una receta. Tú vas a la farmacia, pasas la receta y ahí te viene la segunda enfermedad. Porque tienes que pagar la receta. Pero el médico, aparte de eso, no solamente te da los remedios, sino que también te da cambiar la alimentación por lo regular. ¿Se ha dado cuenta, no? Coca-Cola. Bueno, ¿a quién le gusta la Coca-Cola aquí? Pecadores, todos ustedes. Si ustedes fueran mormones, no serían mormones. Para afuera la Coca-Cola. ¿Qué más para afuera? Ahí tenemos un experto. A ver, vamos a escuchar al experto
que cada vez que hablamos, siempre estamos hablando de comida, ¿cierto, Gino? Gino es el que me instruye a mí en la alimentación. Que yo no le haga caso es otra cosa, pero él siempre me está instruyendo. ¿Qué cosas no tengo que dejar, Gino, si quiero andar bien? El café. Eso, sin café es imposible agradar a Dios, dice Hebreo. Disculpen, es sin fe, me estoy confundiendo, pero ya. El café, el azúcar, la marraqueta crujiente con mantequilla. ¿Qué más? Harinas. Ya. Por si acaso, hermano, si usted quiere saber de alimento y sanación, si usted ve a Gino impecable, Gino estuvo a punto ahí de colapsar y el Señor le ha dado sabiduría, a él le gusta estudiar, ahí tiene un hombre que siempre estamos hablando de comida, ¿sí o no, Gino? Y siempre. Tiene 85 años, mire, usted ve a Gino y está pero espectacular. No, estoy bromeando, no tiene eso, pero la última vez que conversamos con Gino, hablamos de comida. Y me dijo el Gino, pastor, ojo con esto, cuidado con este alimento, hay que dejar esto. Pastor, le recomiendo, hasta me mandó unas cosas y unos remedios que me tome. Ya. No le he hecho caso, pero algún día le voy a hacer caso. ¿Ya? Pero ahí está constantemente la pulga en la oreja diciéndome, pastor, cuídese. Pero ¿sabes qué? Sí viene una dieta. No es solo, y yo veo en la Escritura, en la palabra de Dios, que hay cosas que no hay que comer. Venimos a la iglesia. Termine la idea. Venimos a la iglesia. El primer diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Todos estamos mal. ¿No hay justo? Segundo, viene una receta. Y la receta número 1, no seas tu propio médico. No seas sabio, sino busca de lo que Dios dice en su palabra. Pero Dios también te dice, ok, pero no solamente necesitas la palabra de Dios, también necesitas evitar de comer ciertas cosas. Porque no es solo tomar el remedio. Porque si tomo remedio y sigo tomando Coca-Cola, si me dicen que tengo hígado graso y que me tome unas pastillas de cardamomo o de cardo, son pastillas que ayudan mucho al hígado graso. Y sigo comiéndome papa frita todos los días en la tarde con mayo casera. ¿Qué saco con tomarme todos los remedios si por el otro lado no me estoy absteniendo? ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2 de 2 de Timoteo. Venimos a la iglesia, el Señor nos encuentra enfermo, nos entrega su palabra, pero también nos da una dieta. Y como dice por ahí el dicho, dietas estrictas. ¿Qué dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú te das cuenta, mira lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Vienes a la iglesia, el Señor te encuentra enfermo, el Señor te habla a través de la palabra, pero también te dice, no seas sabio en tu propia opinión, pero también agrega algo más, tienes que mejorar tu dieta. Y la única manera de mejorar la dieta es dejar de consumir algunas cosas de la dieta que tienes a diario. ¿Y cuál es una de las cosas más? Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la maldad. Evítalas. No comas cosas, información. Evita conversaciones que te llevan a discusiones y peleas que no edifican de ninguna manera la vida de los creyentes. Evítalas. Debemos evitar varias cosas. Las malas conversaciones, dice la Escritura, corrompen las malas costumbres. Evitas todas aquellas cosas que te alejan de Dios, que te apartan de la comunión entre hermanos. Evítalas.
Ya estamos enfermos. ¿Para qué queremos agregar más problemas? Si ya estamos enfermos, queremos agregar más cosas. Mire, Primera de Timoteo, por favor, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, ¿quién era Timoteo? Un joven pastor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Aquí viene la prescripción de parte de Dios a través del apóstol Pablo médicamente. Evita de comer las profanas que dice, pláticas o conversaciones sobre cosas vanas. ¿Qué es algo vano? Ninguna cosa que edifica. Si yo voy a hablar con el Gino, que no edifican. Si yo voy a hablar con el Gino y esa conversación no es edificante, no debería tener esa conversación. Así funciona. Porque ya estamos enfermos. ¿Para qué agregar más? ¿Para qué complicarnos? Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahí le está haciendo un raspacacho a los gnósticos. Lo vimos en los que estuvieron enseñando el libro de Juan. Se mencionó mucho. ¿Qué dice? Los cuales profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. ¿Qué dice el versículo al final? Entonces mira lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Evita esas cosas que te apartan de la fe. Y puse esto. Si tienes alguna amistad que te está apartando de la fe, evítala. Si hay enseñanzas en YouTube, lo dije recién, que no edifican y hay algunas muy malísimas, tienes que evitarlas. Si tú no tienes el criterio espiritual para poder saber qué es correcto o no correcto en la red, no deberías exponerte a buscar. Una recomendación: si tú a veces quieres buscar de algún predicador o de algún lugar o quieres aprender, pregúntale a tu pastor o algún líder con conocimiento qué piensan de ese predicador. Hay buenos predicadores en la red y hay muy malos predicadores en la red. Hay predicadores en la red que fueron muy buenos predicadores, pero hoy día se pusieron a la línea con algunas cosas que son sumamente incorrectas. Predicadores que yo escuché de ellos hoy día hablar muy duramente acerca de la homosexualidad, hoy día hablan muy blando de la homosexualidad, que hay que dejar que cada uno ame como ellos quieran. Lamentablemente, la Escritura da su opinión, y es una opinión que es la que viene de Dios, y esa opinión es para vivirla, más allá de lo que yo crea. Porque usted, ¿a qué viene? ¿A ser sanado con el remedio de Dios o con el remedio del pastor? Nunca venga a la iglesia pensando de que uno tiene el remedio, porque yo soy igual de enfermo. Soy igual de enfermo que ustedes, por eso necesito estarme escuchando constantemente. Es por eso que también el día miércoles algunos de ustedes predican, porque necesito también ser diagnosticado. Es por eso que voy a algunas conferencias donde predicadores me hablen. Tito, capítulo 3. En Tito 3, versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias. Hay tantas cosas necias que hablamos a veces. Y genealogías, cuando discutimos por genealogías.
No, es que yo creo que como decía en la Biblia, y dicen, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de aquí, yo soy de todas esas cosas. No, es que yo vengo de la tribu. Genealogías. Y dice, y contenciones, dificultades y discusiones acerca de la ley o la práctica de la ley. Yo personalmente, yo no discuto con personas, por ejemplo, que tienen, a veces converso con alguien en la calle y me dice, no, yo creo esto. No discuto. Yo le presento argumentos, no discuto. La Biblia nos dice, no discutamos acerca de reglas o dogmas que tienen las religiones. Yo puedo confrontar, pero confrontar con lo que yo creo, pero no discusiones. Y lo dice la Escritura, dice, y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice? Son vanas y ¿qué? A veces deberíamos preguntarnos cuando estamos conversando algo, si lo que estamos conversando es de provecho, si edifica. Si no edifica, entonces es algo que tenemos que erradicar, porque si no nos vamos a enfermar más. Proverbios 16, versículo 14. Una de las cosas que el Señor nos demanda a evitar. Proverbios 16, versículo 14. Todos juntos. Proverbios 16, versículo 14. Todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Es interesante, ¿qué pasaría si el rey se enoja? ¿Sabe qué va a pasar? Si el rey se enoja y está con rabia, ¿sabe qué va a hacer? Si es loco, va a mandar a matar a todos, porque él es el rey el que la lleva. Lo que está tratando de decir este texto es que la ira del rey, porque yo creo que soy importante y mi ira es válida, va a causar muerte. No te enojes, no entres en ira. Más el sabio que dice, las evita. A veces el rey en la casa se enoja. ¿Amén o no? Damas, el rey a veces, comilla el rey, porque sabemos que son mandados, pero hay que hacerle creer que son el rey. ¿El rey se enoja? ¿Pero qué dice la Escritura? Que cuando el rey se enoja, va a acarrear mensajeros que van a traer muerte. Por eso no nos enojemos en nuestra posición. Seamos sabios. Pablo no lo busquen, pero Pablo le dijo en 1 de Timoteo capítulo 2, 22 a Pablo a Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. Muchos piensan que ese texto se estaba refiriendo como al tema de la sexualidad, pero era un hombre de 27 años, no era un jovencito. Lo aplicamos porque pasiones juveniles, como les decía hace un momento, alguien pastoreando una iglesia de aproximadamente 120,000 personas, hace 2000 años atrás, con 27 años, tenía que tener mucho cuidado. Y le dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando somos jóvenes, y me incluyo dentro de ese punto, y ustedes los que son jóvenes aquí, mis papás que alguna vez fueron jóvenes, pero ¿cuándo éramos más prudentes? ¿Cuando somos más viejos o cuando éramos jóvenes? ¿Cuándo somos más prudentes? ¿Cuándo éramos más audaces? Cuando no medíamos raciocinio. Cuando éramos jóvenes. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de tu juventud, de las pasiones de tu juventud. Porque la juventud, o cuando somos nuevos en algo, o tenemos poco conocimiento, nos podemos meter en un problema. Porque los años no pasan en vano, por si acaso. Los años ayudan. Pero me acuerdo yo, y haciendo memoria, si yo te puedo decir, hay cosas que cuando jóvenes, éramos muy jóvenes en la fe, no en la fe, como niños, no nos interesaba, pero llegamos a una edad de joven y nos empezaron a interesar. En especial yo hago memoria.
Cuando yo tenía 8 o 10 años, yo veía una niña y era una niña. Y si había que pegarle a la niña, hay que pegarle a la niña de nuevo. Pero cuando tú ya empiezas a tener 12, 13, 14 años, y ahora la niña no le quiero pegar, la quiero besar. Y me hago el lindo. Porque las pasiones van cambiando. Cada día, ojo, que vamos avanzando, cada uno tiene pasiones diferentes. Pero tenemos, como dice la Escritura, ojo, tenemos que huir de aquellos conflictos que nos generan. Evita, por si acaso, evita en la vida, evitemos en la vida cosas que no nos estén ayudando, porque nos van a estar enfermando más y más. Y en especial todas las cosas que a veces por falta de conocimiento, como dice, las pasiones, un joven no mide, eran audaces, no miden, cuestiones necias, contenciones, discusiones, son vanas y sin provecho, evitemos. Y por último, cuando voy al médico, me dijeron que estoy mal. Oiga, usted debería haberse muerto hace como 3 años con estos números que me salen en el examen. Un día me hice un examen ahí me he hecho 2 exámenes. En la revisión técnica. Estoy hablando en serio. Fui a la revisión técnica ahí de la cantera y justo estaba ahí un operativo del Ministerio de Salud. Me dice, ¿no se quiere medir el colesterol y todo lo demás? Y que te ponen la wincha aquí. Bueno, ya. Me acuerdo la primera vez, me pinchan el dedo, me sacan sangre, me hacen una cuestión, me miden, me dice, ¿sabe qué? Está impecable. Yo me puse bien. Tiene que bajar un poquito nomás de peso. Estoy hablando de eso, me lo hice harto tiempo atrás. Otro día fui también y justo en la revisión técnica, no sé por qué en la revisión técnica se ponen siempre. Me dijeron, tiene el colesterol al límite. ¿Para qué usted es bueno? ¿Qué le gusta comer? De todo. ¿Pero qué es lo que más le gusta comer? De todo. Entonces va a tener que dejar de hacer esto, y me dijo la niña ahí, la enfermera, tiene que dejar esto acá, esto allá. Pero usted hace ejercicio. ¿Sabe qué, señora? Cada vez que voy al gimnasio está cerrado. Yo le dije el otro día a una hermana de eso, que siempre está cerrado el gimnasio cuando va. Necesitamos ejercitar. Y la Biblia nos habla mucho del ejercicio corporal, que dice no sirve, pero es el ejercicio espiritual. Yo puedo venir, mi hermano, a la iglesia. Usted se sienta aquí y escuchar un mensaje de 45 o 1 hora sentadito, hace sus anotaciones, se pega en el pecho, dice qué buen mensaje, qué mal mensaje, no me gustó lo que dijo, pero si usted no sale por esa puerta y lo ejercita, no sirve que le hayan dicho que está enfermo, tiene que tomarse estas pastillas, tiene que evitar esto, pero lo más importante es que tiene que ejecutarlo, tiene que ejercitarlo. ¿A quién le gusta hacer ejercicio aquí? Levante la mano. 1, 2, 3. Y en la costa levanta la mano. Baja la mano, Acosta. ¿Qué levantáis la mano tú? No, estoy bromeando. Somos los dos. A mí me gusta hacer ejercicio, pero no hago. Pero me gusta. Soy sincero. Me gusta, pero no hago. Pero me acuerdo hace poco, al Daniel, mi hijo, ustedes ven al Daniel, flaquito alto, a él le gusta hacer ejercicio. Me acuerdo hace un tiempo atrás me dijo, papá, ¿vamos a correr? ¿Te acordáis, flaco? Papá, ¿vamos a correr? 11 de la noche. A él le gusta correr a esa hora. 11 de la noche. ¿Vamos a correr, papá? Ya, espérate. En mi mente tratando de convencerme. Yo en mi mente, ya voy a ir a correr con mi hijo. Eso es sumamente importante para mi hijo. La relación entre padre e hijo corriendo al lado en medio de la neblina, en la noche, eso impacta en la vida del hijo. Entonces yo a la final me estaba convenciendo por otras razones, no por correr. Ya, y voy adentro a la pieza, saco mis zapatillas,
me puse un buzo, me abrigo y voy a la cocina y no estaba. Ya se había ido a correr. Y salgo a la puerta y lo veo que va en el portón corriendo. Me entrego. Se fue. Y se marchó. Y se fue. ¿Podría haber seguido a correrlo? Pero no quise. Necesitamos ejercitar para tener una relación con Dios. Porque si no ejercito la palabra de Dios, es como el Daniel. Dios sigue su camino, comilla. Dios sigue su camino y yo me quedo mirando en la cocina cómo el Señor se marcha haciendo la obra. Porque te digo algo, Dios la va a seguir haciendo. Pero no contigo, con otros. Dios no para. Si tú no estás dispuesto a correr con Dios, si tú no estás dispuesto a alinearte con Dios, Dios sigue avanzando. Dios sigue avanzando. El apóstol Pablo dijo justamente en la palabra que tenemos justamente que correr por delante. Tenemos que correr poniendo nuestra vista en Cristo. Por eso, mire lo que nos dijo el Señor en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 1 de Timoteo 4, versículo 7. Dice, desechando, ¿está conmigo ahí? Desecha las fábulas profanas. No dice, no dice desecha las viejas, sino que dice desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay que leer bien ese versículo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué dice? Ejercítate para la piedad. La palabra piedad en el texto original es la palabra santidad, transformada en piedad. Piedad, Reina Cipriano quiso ponerla como piedad, porque en aquellos tiempos, en el 1560, la palabra piedad era una palabra más común. Por eso a veces aparecen estas palabras que se han repetido en el tiempo. Pero la palabra original es santidad. Ejercítate en la santidad. Y la santidad, ¿sabe qué es la santidad? La santidad es vivir conforme al Evangelio. Cuando tú vives según la justicia de Dios, a través de lo que dice Dios, entonces estás teniendo una vida en santidad. Conocido dentro del mundo teológico, los que han estudiado en instituto, hermano Máximo se va a acordar, se acuerda que está la justificación, después está la senda de justicia, y después está la glorificación. Ejercítate en la santidad, en el camino de la justificación. Camina y trota conforme a la Escritura todos los días. Ejercítate haciendo lo que dice la Escritura. ¿Cuál entonces nuestra línea de carril o donde usted corre? Es justamente a través de la palabra de Dios. El Señor dijo que oráramos, el apóstol Pablo dijo que oráramos por Él para que la palabra de Dios, ¿qué dijo? Corra. Es el deseo de Dios que la palabra de Dios corra. Pero, ojo, el Pablo dijo también que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Puedes entender eso? Dios quiere que te ejercites, Dios quiere que nos ejercitemos. Después de todo haber escuchado lo que te estoy diciendo, ¿necesitamos ir al médico? ¿Necesitamos ir al médico? ¿Necesitamos regresar a Dios y decirle al Señor, no me siento bien en el día de hoy? ¿No me siento bien cuando entré a la iglesia? Pero el Señor, cuando tú entras a la iglesia, te hace un diagnóstico. Te dice que no eres justo, que no eres el mejor creyente en el mundo, pero a la vez te da la receta
te dice que te tienes que abstener de algunas cosas. Y al final te dice, cuando salgas de aquí, ejercítate. ¿Necesitas quizás ejercitarte un poquito más? ¿Quizás necesitas un diagnóstico? ¿O simplemente al final podría decir, Señor, ayúdame? Porque Él es el mejor médico. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Dios porque nos recuerda los textos, nos recuerda de dónde somos, de dónde hemos caído, como dice Apocalipsis. Recuerda por tanto de dónde has caído. Nos olvidamos a veces que somos personas imperfectas. Nos olvidamos que venimos a la iglesia a ser diagnosticado, recetado, con una dieta y después poner todo en práctica. Por eso, mi Señor, quiero que examines mi corazón en esta noche. Examina, oh Dios, mi corazón. Examíname, porque no quiero, oh Dios, en mi corazón algo negativo. Vengo a ser sanado, Dios. Quita todo. Por eso, Padre mío, obra en los corazones de cada uno de mis hermanos, de los que están acá, y que recordemos como iglesia que cada vez que venimos a la iglesia, venimos para ser sanados. No venimos a la iglesia para alardear de nuestra salud, que está buena. No venimos a alardear de nuestra espiritualidad. Venimos a la iglesia porque necesitamos mejorar. Perdóname, Dios, por a veces ser sabio en mi propia opinión, por a veces ser mi propio doctor, dando mi propio diagnóstico a las cosas, cuando solamente hay uno que puede dar lo correcto. Por eso, mi Señor, si estás examinando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, necesitamos, Dios, a veces arreglar cuenta contigo. Te animo, mi hermano, después de haber escuchado la palabra de Dios, es que lleves a la práctica la palabra de Dios. Una palabra en esta noche bien sencilla, bien práctica, haciendo un análisis de una visita a un doctor. No somos buenos y no somos malos. Y es lo primero que tenemos que reconocer en esta noche. No somos perfectos. También nos dice la palabra de Dios que tú nos recetaste o dejaste, como dice la historia, 2 denarios para que nos cuidaran muy bien mientras tú te ibas y después volvías. Es la palabra de Dios en nuestros corazones. Nos movamos en base a ella. Conversemos en base a ella. Que nuestras decisiones sean en base a ella. Pero también tenemos que evitar prácticas profanas, tenemos que evitar comentarios malignos de daño que nada edifican. Pero tenemos que sobre todo poner en práctica, cada vez que vengamos a la casa de Dios, ejercitarnos en la santidad, en la piedad, en lo que escuchamos. Gracias, mi Señor, gracias por obrar en nuestros corazones. Gracias por quitar y limpiar todo de nosotros. Sinceramente, aunque suene cliché, eres el mejor médico que podríamos tener en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que tú también nos dijiste que en nosotros también está la posibilidad de sanar. Es por eso que si yo evito las prácticas vanas, es medicina para mis huesos. Si yo evito enseñanzas dañinas que a veces encontramos por ahí en las redes, en libros, es salud para mis huesos. Y al final, constantemente, todos los días, en las mañanas cuando nos levantemos y al acostarnos, podríamos hablar con nuestro médico de cabecera y decirle que nos examine para poder despertar bien, para poder dormir en paz
con una conciencia tranquila. Bendice Dios a cada uno, y si hay alguien que, como decía hace un momento, a veces se ajusta el mensaje a sus necesidades, a la situación que está pasando, simplemente porque Dios primeramente ya sabía lo que venía, Dios sabía lo que pasaría, lo que estás pasando, y Dios pone en el corazón muchas veces del predicador o de los predicadores la palabra que tú necesitas. Pero más allá de lo que diga el predicador, no nos olvidamos que la palabra de Dios es viva y afecta a cada uno. Enjuga, Señor, también las lágrimas a veces de todos los que a veces padecen y sufren. Pero creo que estamos en el mejor lugar. No hay mejor lugar para un cristiano que es estar en la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno. Si hay alguien que necesita oración, déjeme cerrar esta oración por ti. Solamente háceme saber que necesitas oración. No sé si hay alguien que diría: pastor, ore por mí. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Gracias allá. Gracias a ustedes. Voy a orar por ustedes. Gracias. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría: pastor, ore por mí sin palabra. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga allá al fondo. Bendiciones. Igual, hermano, que Dios te bendiga. Voy a orar por ustedes. Padre mío, gracias Dios por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio hermoso que tenemos los predicadores de poder anunciar tu evangelio. Pero Dios, somos tan imperfectos como todos los aquí. Pero tenemos a Dios por juez justo, lo tenemos como mejor médico. Y es por eso, Señor, que en ese llamado que tú haces a nosotros y en esta bendición que a veces, posibilidad que tenemos los pastores, como dice tu escritura, si hay alguno entre vosotros que está enfermo, busque un pastor que ore y unja. No es el pastor el que sana, solamente que es un orador para que Dios haga su obra. Oro, Dios, en esta noche por aquellos hermanos que expresaron alzando su mano. Tú sabes lo que está pasando, lo que hay en sus corazones, que puedan ser sanados en alguno de ellos. Otros quizás están dando gracias, otros quizás están levantando una petición. Pero creo que a veces expresarla o decirle al pastor: pastor, ore por mí, lo estamos haciendo en el mejor lugar, en el hospital de Dios. Obra Dios en nuestros corazones, retribuye a cada uno conforme a sus decisiones, conforme a sus pensamientos, y danos, Dios, a nosotros la fortaleza para seguir adelante, luchando, ministrando en la obra del Señor. Bendice esta noche a cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.